una orden religiosa y militar que acumuló riquezas, poder y misterios sin igual. Los caballeros templarios fueron adorados y temidos, pero su historia está envuelta en enigmas. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué secretos ocultaban detrás del templo de Salomón? Y sobre todo, ¿qué los llevó a su caída? Prepárate para descubrir los secretos de una de las órdenes más fascinantes y controvertidas de la historia. En 1119, en el corazón de Tierra Santa, surgió una orden que cambiaría el curso de la historia: los Caballeros Templarios. Fundados por Hugo de Payens y un pequeño grupo de caballeros, su misión era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén tras la conquista cruzada de la ciudad. Al principio eran pocos y con recursos limitados, pero su suerte cambió cuando el rey Balduino II de Jerusalén les ofreció una residencia en el Monte del Templo, el lugar donde se creía que había estado el legendario Templo de Salomón. Fue aquí donde adoptaron el nombre que los inmortalizaría: los Caballeros del Templo de Salomón, o Templarios. La orden ganó rápidamente prestigio y poder, gracias al apoyo del Papa Inocencio II, a quien les concedió privilegios únicos como la exención de impuestos y el derecho a recaudar fondos. Esto atrajo a nobles y campesinos, que vieron en los templarios una mezcla de devoción religiosa y oportunidad militar. Con el tiempo, se convirtió en una fuerza formidable en las cruzadas y en una organización con una riqueza sin precedentes. Este capítulo nos lleva al inicio de su historia, desde su fundación humilde hasta su ascenso como una de las instituciones más influyentes de la Edad Media. ¿Cómo lograron alcanzar tanto poder en tan poco tiempo? Descubre el origen de los Caballeros Templarios. Durante las cruzadas, los Caballeros Templarios se convirtieron en una de las fuerzas militares más temidas y respetadas del mundo cristiano. Su valentía en el campo de batalla y su compromiso con la fe los destacaron como una élite entre los ejércitos cruzados. Los templarios eran más que soldados, eran monjes guerreros que vivían bajo estrictos votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero su papel en las cruzadas fue mucho más allá de lo militar. Los templarios controlaban castillos estratégicos y rutas comerciales clave, proporcionando refugio y protección a los peregrinos. Además, desarrollaron un avanzado sistema financiero que permitiría a los nobles y comerciantes europeos depositar sus riquezas en un lugar seguro. Este innovador sistema los convirtió en los primeros banqueros internacionales, otorgándoles un poder económico inmenso. Su riqueza y éxito no pasaron desapercibidos. Los templarios comenzaron a acumular influencia política, actuando como intermediarios entre reinos europeos y extendiendo su red de poder más allá de Tierra Santa. Sin embargo, esta acumulación de riqueza y prestigio generó envidia y desconfianza entre otros líderes, quienes comenzaron a verlos como una amenaza. Durante las cruzadas, los templarios fueron indispensables para los esfuerzos cristianos en Tierra Santa, pero su éxito sembró las semillas de su futura caída. En este capítulo exploramos cómo se convirtieron en guerreros y estrategas sin igual, y cómo su creciente poder marcó el inicio de su controvertida historia. Los Caballeros Templarios han estado envueltos en misterio, pero uno de los enigmas más intrigantes es su conexión con el Templo de Salomón. Tras su fundación en 1119, dictaminó su sede en el Monte del Templo en Jerusalén, un lugar venerado por judíos, cristianos y musulmanes. Según la tradición, este lugar albergaba las ruinas del legendario templo construido por el rey Salomón. Durante su estancia, los templarios realizaron excavaciones bajo el monte, lo que ha alimentado teorías y mitos durante siglos. Algunos creen que encontraron reliquias sagradas como el Arca de la Alianza o el Santo Grial, objetos de inmenso poder espiritual y simbólico. Otros sugieren que textos descubrieron secretos o conocimientos avanzados que les otorgaron influencia y riqueza más allá de lo imaginable. El Templo de Salomón no solo marcó su nombre, sino también su identidad como protectores de la fe y guardianes de secretos divinos. Este lugar sagrado se convirtió en el corazón de la orden y en un símbolo de su misión espiritual. Aunque no existen pruebas claras de lo que hallaron, el misterio en torno a estas excavaciones ha inspirado leyendas y teorías que siguen fascinando al mundo. Este capítulo nos lleva al centro de uno de los mayores enigmas de los templarios. ¿Qué buscaban realmente en el Monte del Templo?
¿Y qué impacto tuvieron sus posibles descubrimientos en su historia y legado? Acompáñanos a explorar los secretos del Templo de Salomón y cómo este lugar se convirtió en el eje de una de las leyendas más duraderas de la historia. La caída de los Caballeros Templarios es una de las historias más trágicas de la Edad Media. Después de casi 2 siglos de poder, su destino cambió radicalmente a principios del siglo XIV. Tras la derrota de los cruzados y la pérdida de Tierra Santa, los templarios vieron cómo su propósito militar se debilitaba, aunque su riqueza y poder político seguían creciendo. El rey Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso, enfrentado a una crisis económica, vio en los templarios una amenaza y una oportunidad. En 1307 ordenó la detención de sus miembros en Francia, acusándolos de herejía, idolatría y prácticas ocultas. Estas acusaciones, muchas fabricadas, incluyen la adoración de ídolos y actos considerados blasfemos. Bajo tortura, varios templarios confesaron crímenes que probablemente no cometieron, lo que permitió al rey confiscar sus bienes y debilitar su influencia. Presionado por Felipe IV, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la orden en 1312, marcando el fin de los templarios. 2 años después, en 1314, el último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en París, manteniendo hasta el final su inocencia y la de sus hermanos de la orden. La desaparición de los templarios marcó el fin de una era, pero su historia no terminó ahí. Su caída, rodeada de conspiraciones e intrigas, alimentó leyendas y teorías que perduran hasta hoy. Este capítulo nos lleva al corazón de su decadencia. Desde las ambiciones de Felipe IV hasta el trágico destino de Jacques de Molay. Aunque los Caballeros Templarios dejaron de existir oficialmente en 1312, su historia no terminó con su disolución. Al contrario, su legado trascendió los siglos, alimentando teorías, mitos y representaciones en la cultura popular que los han convertido en una leyenda. Tras la caída de la orden, muchos templarios buscaron refugio en otras instituciones, mientras que sus bienes fueron confiscados. Sin embargo, algunas historias sugieren que lograron esconder parte de su tesoro y preservar su conocimiento, transmitiéndolo a través de organizaciones como los masones. Estas teorías han sido el núcleo de innumerables especulaciones. En la cultura popular, los templarios son protagonistas de libros como El Código da Vinci y videojuegos como Assassin's Creed. Estas obras los presentan como guardianes de secretos sagrados relacionados con el Santo Grial, el Arca de la Alianza y otras reliquias religiosas. Su imagen como protectores de un conocimiento perdido sigue cautivando al público. Además, su influencia persiste en la arquitectura. Fortalezas e iglesias asociadas a ellos, como la Iglesia del Temple en Londres y el Convento de Cristo en Portugal, son un testimonio de su poder y legado. Estos lugares nos recuerdan que los templarios no solo fueron una orden militar, sino también una fuerza que moldeó la historia. Este capítulo final explora cómo los templarios se convirtieron en una leyenda que sigue viva en la memoria colectiva, como un símbolo de misterio, poder y fe.